como Rambo cuando le agarraba la locura y empezaba a girar con la ametralladora. Bueno, esa estrategia no es una estrategia militar, no es una estrategia geopolítica coherente. Para lo que servía esa anunciada estrategia de Irán era para darle coartada a los gobernantes occidentales y que para que ellos le pudieran dar este cuento de niños a los occidentales y explicarles por qué nunca se movían contra Irán. Entonces nos contaban este cuento de niños para adormecernos, diciéndonos, no podemos atacar a Irán porque Irán supuestamente está muy fuerte y tienen esta doctrina de atacar a todo mundo. Entonces, si atacamos a Irán, pues lo que viene es una guerra regional, y siempre hablaban en tonos que comunicaban que una guerra regional sería lo peor del mundo, ¿no? Qué horror una guerra regional, hay que evitar eso a cualquier precio. Y entonces la promesa de agresión iraní se volvía la excusa de los occidentales para no moverse. Esto ya lo vimos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, los mismos líderes occidentales, los gobernantes occidentales, que eran de ideología eugenista, que estaban gobernando Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, le decían a los occidentales, no nos podemos mover contra Hitler. Hay que darle a Hitler todo lo que pide. Cada vez que haga un berrinche, pues le tenemos que conceder lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque Hitler es muy violento y si no lo apaciguamos, va a resultar una guerra y estamos tratando de evitar una guerra. Era el mismo cuento. Y utilizaron ese cuento para darle a Hitler todo lo que necesitaba para que Hitler pudiera atacar al pueblo judío europeo y esclavizar a todos los europeos, que era lo que estaban tratando de lograr los eugenistas. Los eugenistas siguen en el poder y ahora, en vez de utilizar a los nazis alemanes, están utilizando a los yihadistas y están tratando de producir un nuevo genocidio del pueblo judío. Entonces, ¿qué hacen ahora? Ahora nos decían, asistidos por las declaraciones públicas de los iraníes, que no podemos movernos contra los iraníes porque están muy fuertes y dicen que van a atacar a todo mundo, etcétera, etcétera. Ahora que los iraníes cumplieron su promesa, es obvio que esto era simplemente un rollo discursivo para que los líderes occidentales pudieran proteger a Irán. Era un cuento de niños, porque cuando pones en marcha esta estrategia, ¿qué sucede? Que pues en una de esas sí resulta una guerra regional, ya estamos viendo que los países del Golfo se están alineando en contra de Irán y que Gran Bretaña y Francia ya tuvieron que decir que también se ponen en contra de Irán, etcétera. Entonces resulta una guerra regional, pero ¿cuál es el problema? La guerra regional en contra de Irán es buenísima para el planeta entero. Y la estructura de la disque estrategia iraní que anunciaba que iban a atacar a todo mundo no tiene ningún sentido para Irán. Lo que produjo fue el desprestigio total de Irán, el colapso de su posición geopolítica. Ahora, inclusive los países yihadistas del Golfo todos se están pronunciando en contra de Irán, pues porque les están cayendo misiles iraníes encima. Los países de Europa que se la pasan protegiendo a Hamas, que es una extensión de Irán, como Gran Bretaña y Francia, pues ahora tienen, como están bajo ataque iraní, también se ven obligados gramaticalmente a pronunciarse en contra de Irán. Entonces, esto simplemente era una estrategia discursiva que en el campo del realpolitik, de la geopolítica de guerra, pues obviamente no tiene ninguna coherencia ni ningún sentido para Irán. Ahora, el riesgo de una guerra mundial, este es un boogeyman, como dicen en inglés, es el coco, es un fantasma que se invoca nuevamente para proteger a los yihadistas. Ya vimos en Venezuela que ni Rusia ni China, que supuestamente eran los aliados de Venezuela, se movieron para proteger a Maduro cuando entró Estados Unidos a capturarlo. Y estamos viendo lo mismo en el caso de Irán. Se supone que Rusia es aliado de Irán, se supone que China es aliado de Irán,
no han movido un dedo para defender a su presunto aliado. ¿Por qué? Porque no pueden con los gringos, y ya lo saben. Ya vimos que el armamento chino no sirve para defender a los iraníes, toda su defensa aérea es china, no sirve para un carambas. El armamento chino tampoco le sirvió a los venezolanos, no le sirvió a los pakistaníes. Hace unos meses, cuando se enfrentaron los pakistaníes y los indios hicieron pomada a los pakistaníes. Tuvo que entrar Trump a salvarlos, como entra siempre a salvar a los yihadistas. Entonces, los chinos saben que no pueden, ¿para qué se meten? Los rusos saben que no pueden, los rusos no pueden ni con los ucranianos. Entonces, ¿para qué se meten? El riesgo de una guerra mundial sería el riesgo de que esas potencias entraran. Ese sería el riesgo de una verdadera guerra mundial. Mientras esas potencias no participen, lo que tienes es una guerra regional, cuando mucho, con todos contra Irán, Estados Unidos, Israel y los países del Golfo, y ahora también Gran Bretaña y Francia, todos contra Irán. Bueno, pues de esa Irán no va a salir bien, obviamente. No hay ningún grave peligro de que esto resulte en un problema mundial mientras no entren China y Rusia, y en mi opinión es obvio que no van a entrar. Entonces, lo que tenemos aquí es un retroceso temporal en la estructura que había estado preparando el genocidio anti-israelí en el Estado judío. Eso va a retroceder por lo menos en el corto plazo, porque se está degradando la infraestructura militar del eje iraní. Pero los jefes gringos ya estaban solucionando ese problema desde antes, de cualquier manera. Ya vimos cómo transfirieron Siria del eje iraní al eje turco. El gobierno de Turquía también quiere destruir Israel. Erdogan ha anunciado en voz alta que quiere conquistar Israel, que a él le toca gobernar eso porque el Imperio Otomano y las hilachas. Y lo que organizó Trump en Siria fue mover Siria del eje iraní al eje turco. Entonces Trump se encargó de detener a los israelíes en Siria y de instalar en Siria al Yolani, que es ISIS. Al Yolani es lo que sobrevive de ISIS, y al Yolani es un cliente de los turcos. Los turcos son padrinos de al Yolani. Entonces, a Siria ya la trasladaron del eje iraní al eje turco, y lo que podemos esperar en lo que sigue, o sea, lo que predice mi modelo, inevitablemente, esta es la estructura de mi modelo, es que en lo que sigue, Trump y sus aliados en Occidente van a hacer lo posible por reacomodar las piezas del tablero para nuevamente preparar el genocidio anti-israelí. Eso no lo van a abandonar. Lo que pasa es que ahorita, para preservar su coartada, en esta coyuntura gramatical en la que terminó Trump, pues ya no le quedó más remedio más que atacar a Irán, porque es indispensable para los jefes gringos administrar nuestra realidad y convencer a los occidentales de que Estados Unidos es el mejor aliado de Israel. Esa impresión se tiene que mantener, porque si de la noche a la mañana millones de occidentales concluyen que los jefes gringos están tratando de producir un genocidio antijudío en Israel, en el momento en que millones de occidentales lleguen a esa conclusión, el peligro para Israel se termina. Esta ya no lo pueden hacer. Entonces, el ataque contra Irán en esta coyuntura particular se volvió obligado, porque si no lo hacían, todo el teatro se les cae y el esfuerzo de destruir el Estado de Israel habría sido derrotado, por lo menos durante el siguiente medio siglo ya no lo iban a poder hacer. Entonces, esta fue una jugada, digamos, obligada, gramaticalmente obligada, y nomás tengan oportunidad, van a regresar a tratar de acomodar las piezas para volver a vulnerar la seguridad del Estado judío. Gracias por haber podido completar esta entrevista, y ojalá puedas descansar en la noche, porque estos muchachos hacen daño, pero también hacen daño al descanso y se hace muy difícil. Yo insisto que lo que demuestra que estos iraníes son unos desalmados es que nos andan siempre tratando de exterminar durante la noche y no nos dejan dormir. Yo creo que sería una caridad muy básica, una caridad muy humana, muy básica, que nos exterminen durante el día, porque así por lo menos uno duerme y ya está uno descansado.
pero obviamente son malvados porque nos tratan de exterminar en la noche. Bueno, cortito, a los que no estamos viendo, que eran los especialistas en joder la noche, eran los hutíes. Los hutíes tenían Sí. una devoción por las noches israelíes. Sí. Pero bueno. Sí, de hecho, esto ha sido menos peor que los hutíes, porque, como tú bien dices, la estrategia que pusieron en marcha fue la de dispararle a todo mundo, y pues eso requiere que se repartan los misiles entre todos esos países, lo cual quiere decir que a Israel no le están tocando tantos. Eso también quiere decir que el sistema de defensa aérea de Israel tiene oportunidad amplia de interceptar prácticamente todos los misiles. Es verdaderamente asombrosa la tecnología israelí en este campo. Y pues yo entiendo que la gente está muy preocupada por los israelíes, etcétera, pero yo creo que en este momento preciso, a menos que nos tiren mañana la bomba atómica, pero no creo que la hayan terminado, en este momento preciso, realmente la gente aquí no peligramos tanto. Hasta donde he podido ver, igual y estoy atrasado en las noticias, pero hasta donde he podido ver, solamente 2 misiles conectaron y el número de bajas creo que estamos hablando de menos de 10 muertos o algo así. Entonces, el saldo para un país en guerra realmente es muy, muy bajo. Y el peligro en el que estamos la mayoría de las personas que vivimos aquí es casi nada. Hay países donde la gente está en mucho mayor peligro, por ejemplo, México. Ahorita en México la gente está en un peligro mucho más significativo que los israelíes, y eso ha sido cierto durante bastante tiempo en México. Israel es un país donde es increíble, aquí no hay crimen. Entre judíos no hay crimen. Entonces, no hay homicidios, los judíos no cometen homicidio, prácticamente no hay robo, la gente deja sus cosas ahí, nadie se preocupa. Los niños los ves en las calles de 4 años, de 5 años, subiéndose solitos al autobús, yendo de un lado al otro de la ciudad, todo el mundo sintiendo confianza total de que no les va a pasar nada, porque no pasa nada. Este es un país donde los únicos crímenes los cometen estos fanáticos musulmanes, aún esos crímenes son relativamente raros, ¿no? Pues de repente algún loquito se pone a apuñalar a alguien o hay algún atentado terrorista, pero la frecuencia es baja, y una vez que uno toma en cuenta el escenario total, digamos, la probabilidad de que te pase algo en un día normal aquí es bajísima, e inclusive en este periodo de guerra sigue siendo muy bajo el peligro para el israelí promedio. Realmente hay que rezar más por otros países. Por favor, recen por México, porque en México la descomposición institucional y social es ya avanzada, y hay que rezar por nuestros hermanos mexicanos. Francisco, que tengan una noche tranquila y te mando un abrazo grande. Hasta luego. Francisco Gil White es antropólogo, historiador, analista político, investigador. Bueno, nos había quedado pendiente el final de la nota porque estaban justamente sonando las alarmas para ingresar a los refugios, a las zonas protegidas. 1:02, casi 26 grados, tiempo de decirle chau porque ya llega la segunda parte de Can Reca, Radio Nacional de Israel, 1 hora de noticias en español. Nosotros volvemos mañana. Volvemos mañana, ¿no? Sí, mañana volvemos. Assim, ó, para, bere, 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 para, bere, 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 para, bere, bere, bere. Transmite LRL 331 para su canal